Hola a todos, nosotras somos estudiantes del curso de formación ciudadana y en este video vamos a hablarles un poco sobre esos aspectos fundamentales e importantes de la Constitución Política de Colombia de 1991. Esta ha sido una constitución que generó un cambio y marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Al promover una Colombia más democrática, participativa y basada en lo que son los derechos humanos. A continuación, cada una de nosotras les va a explicar un poco sobre cada una de esas partes importantes de este tema. Inicialmente, yo, Luisa Fernanda Mosquera, les voy a hablar un poquito sobre ese contexto histórico y los antecedentes de la Constitución. Pero para entender la Constitución Política de 1991, primero debemos mirar atrás. Durante más de 100 años, Colombia se rigió por la Constitución de 1886, una carta que era centralista y conservadora que limitaba lo que era la participación ciudadana. Sin embargo, en las décadas de 1970 y 1980, el país atravesó una fuerte crisis social, política y también de mucha violencia. En este contexto surgieron muchos movimientos sociales, estudiantiles y también de pueblos indígenas que exigían una nueva carta política que representara lo que era la diversidad y garantizara los derechos fundamentales. Y en todo este proceso fue así como tras, digamos, esfuerzo y movilización ciudadana, que se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, quien fue la encargada de redactar la Constitución Política de 1991, que se promulgó el 4 de julio de ese mismo año. Esta nueva Constitución trajo consigo una esperanza de un cambio, apostando por un Estado más inclusivo, democrático y comprometido por la paz. En este orden de ideas, mi compañera les va a hablar un poquito de lo que vendría siendo el preámbulo de la Constitución. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Manuela y de mi parte quiero compartirles una breve reflexión sobre el preámbulo de la Constitución Política de Colombia. Un texto que más que una introducción legal es una declaración de los valores y propósitos fundamentales que orientan nuestra nación, en el que se nos recuerda que el pueblo colombiano, en ejercicio de su soberanía, busca fortalecer la unidad, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco democrático y participativo. Cada una de estas palabras encierra un propósito. Por ejemplo, la unidad nos invita a reconocernos como una sola nación, diversa pero solidaria. La vida y la paz nos recuerdan que ningún proyecto político o social tiene sentido sino parte del respeto a la dignidad humana. La justicia y la igualdad nos impulsan a construir un país más equitativo, donde todas las personas tienen las mismas oportunidades. La libertad reafirma que solo con pensamiento y expresiones libres puede existir una verdadera democracia. El preámbulo, además, tiene una gran importancia simbólica y jurídica. Simboliza los ideales que compartimos como nación y jurídicamente orienta la interpretación de las leyes, recordando siempre el espíritu con el cual fue creada la Constitución. Por ende, estos valores o principios de la Constitución Política de Colombia nos enseñan a ser ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos con la justicia, la solidaridad y la participación ciudadana. En definitiva, el preámbulo es un compromiso vivo con el país que soñamos. Uno donde la paz, la igualdad y la libertad no sean solo palabras, sino realidades cotidianas. Gracias por escucharme y los invito a pensar qué valor del preámbulo sientes que debemos fortalecer hoy en nuestra sociedad. De este modo, los dejo con mi próxima compañera. Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Marisol Mena, estudiante de psicología de la Universidad Minuto de Dios.
El día de hoy les quiero hablar sobre la parte dogmática de la Constitución Política de Colombia, donde se encuentran los derechos y deberes fundamentales de todas las personas. La Constitución no solo es un conjunto de normas organizadas que garantiza el Estado. También es una guía de valores que busca proteger la dignidad humana, la justicia y la libertad. Y precisamente la parte dogmática es la que nos recuerda los derechos que tenemos como ciudadanos y qué deberes debemos cumplir para vivir en armonía. Cuando hablamos de la parte dogmática de la Constitución Política de Colombia, nos referimos a los primeros artículos de la Constitución, desde el preámbulo hasta el artículo 95. Allí se establecen los principios, valores y derechos esenciales que debe garantizarse a todos los colombianos, sin importar su origen, condición o creencias. En pocas palabras, es la parte que da sentido humano a nuestra Constitución Política de Colombia. Entre los primeros derechos que se reconocen están el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a elegir como ciudadano. También tenemos unos deberes que cumplir con nuestras responsabilidades. Entre esos deberes está respetar los derechos ajenos, defender la paz, proteger los recursos naturales y culturales, con solidaridad, especialmente frente a quienes más lo necesiten. En conclusión, la parte dogmática de la Constitución Política de Colombia es el reflejo de los valores más profundos de una nación. Bueno, a continuación voy a hablarles de la parte orgánica de la Constitución, que básicamente establece la forma en la que está organizado el Estado colombiano. Es decir, se encarga de decirnos quiénes son los que ejercen el poder, cómo se dividen las funciones, las responsabilidades, para que de esta forma no solamente estas funciones y estas responsabilidades recaigan sobre una misma entidad, sino que todas estén divididas para evitar de pronto lo que es el abuso de poder y que el Estado pueda funcionar de una forma ordenada. Acá en Colombia esto recae sobre 3 ramas del poder, que son la ejecutiva, judicial y la legislativa. Bueno, primero tenemos la rama legislativa, la cual está liderada por el Congreso de la República, y también hacen parte lo que es el Senado y el Consejo de Representantes. Y su función principal es poder crear las leyes, realizar reformas o de pronto derrocarlas. Y además ejerce control político sobre el gobierno. Por otra parte tenemos la rama ejecutiva, y de esta rama también hace parte lo que es el presidente de la República, que funciona pues como jefe de Estado, de gobierno y la suprema autoridad. También de esta rama del poder hacen parte lo que son los ministros, los gobernadores y el alcalde, que son las entidades encargadas de poder poner en función pues como que estas leyes, poder aplicarlas
y tener pues como toda la dirección administrativa pues como de la parte pública. Luego tenemos la rama judicial, que la rama judicial se encarga de impartir justicia, resolver conflictos, proteger los derechos pues como de los ciudadanos, y está compuesta por lo que es la Corte Suprema, el Estado y la Corte Constitucional, y también hace parte el Consejo Superior. Además de estas tres ramas que tenemos del poder público, donde se dividen pues como que todas estas funciones, también tenemos otras entidades que apoyan como que todos estos procesos, que es por ejemplo la Procuraduría Nacional General de la Nación, que vela por el cumplimiento pues como de la ley, la conducta de todos estos servidores públicos, corroborar que todos estén haciendo bien su trabajo. También tenemos la Contraloría General, que es la que supervisa pues como el manejo de todos los recursos que se le da pues como al Estado, que estén siendo bien distribuidos y bien empleados. Luego tenemos la Defensoría del Pueblo, que se encarga pues como de velar por el cumplimiento de todos los derechos humanos, y también como parte de eso tenemos la función electoral, que la maneja el Consejo Nacional Electoral, y lo que es también pues como la registraduría, para que así garantizar pues como lo que es la transparencia, la legalidad de todos los procesos electorales que se tienen. Y pues básicamente eso hace parte como que todo lo que nos dice la parte orgánica de la Constitución, que se encarga pues como de la estructura, del equilibrio del Estado, para así poder asegurar que todo se pueda cumplir a cabalidad y que todas las funciones, todo lo que se haga esté dentro del sistema pues que se tiene, que sea ordenado y que mantenga siempre viva pues como toda la estructura de democracia que tenemos acá en Colombia. Impacto y transformaciones sociales en la Constitución del 91. La Constitución de 1991 fue un cambio histórico para Colombia. Surgió en un momento de crisis política, violencia y exclusión social, con la necesidad de construir un país más justo, democrático y participativo. Entre los principales cambios que introdujo se destacan 10. Primero, el reconocimiento del pluralismo, es decir, el respeto por la diversidad étnica, cultural y religiosa del país. Segundo, la participación ciudadana con mecanismos como el referendo, la revocatoria del mandato o las consultas populares. Tercero, la creación del Estado Social de Derecho, que busca garantizar el bienestar y la justicia social. Cuarto, la descentralización, que le dio más autonomía a los departamentos y municipios. Quinto, el reconocimiento de nuevos derechos, no solo los civiles y políticos, sino también los sociales, económicos y culturales. Sexto, la creación de la Corte Constitucional, encargada de proteger la Constitución y los derechos humanos. Séptimo, la acción de tutela, una herramienta rápida para defender los derechos fundamentales. Octavo, la reforma política y electoral para fortalecer los partidos y mejorar la transparencia. Noveno, la libertad de prensa y expresión, fundamental para la democracia. Y décimo, la protección del medio ambiente, que se reconoció como un derecho y deber. En cuanto a su impacto, esta Constitución transformó la vida política y social del país, le dio voz a los ciudadanos, promovió la inclusión de grupos excluidos, fortaleció la participación y acercó la justicia a las personas. Gracias a ella, todos los colombianos tenemos más herramientas para exigir nuestros derechos y cumplir nuestros deberes. Hoy, más de 30 años después, la Constitución del 91 sigue siendo clave en la defensa de los derechos humanos. Nos recuerda que la democracia que se construye cada día con respeto, participación y justicia social. Así, esta Constitución no solo cambió las leyes, cambió la forma de ser ciudadanos en Colombia, convirtiéndonos en la base de una sociedad más plural,
libre y solidaria. Muchas gracias.